versículo. Estoy contento de verlos una vez más aquí en este lugar y de poder estar también los niños en las tardes Kids ahí aprendiendo también de la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 10, versículo número 7, dice así: vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Todo lo leemos. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Tome asiento, hermano, en esta hora. Y bueno, aquí Salomón nos deja ver algo que él vio, ¿verdad? Cuando usted mira esto, usted ve que hay algo ahí como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Por qué hay algo ahí que usted ve que no tiene mucha lógica en lo que él vio? Porque él dice que los siervos iban a caballo y los príncipes iban andando como siervos sobre la tierra. Así que hay algo ahí que realmente nosotros no lo vemos muy lógico, porque tenía que ser al contrario. Los que debieran de ir a caballo debieran de ser los príncipes, y los que debieran de ir sobre la tierra, o sea, caminando, deberían de ser los siervos. En la vida hay cosas que nosotros no podemos entender el porqué de esas cosas. Cuando usted mira la vida está llena muchas veces de paradojas. Y es más, la vida cristiana, la vida espiritual, también está llena de paradojas. Hay cosas que realmente uno no puede entender, uno no puede comprender. Necesita que Dios le ayude a comprender esas cosas, porque de lo contrario uno se pierde. De lo contrario uno no analiza correctamente el porqué de esas cosas. Paradoja, esta palabra viene del latín y del griego, que significa lo contrario a la opinión común, o según el diccionario, es algo que aparentemente contrario a la lógica o una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero en general. O sea que esto es lo que significa una paradoja. Y hoy quiero enseñar bajo el título Las paradojas de la vida, porque en la vida vamos a ver cosas que no tienen lógica. Le van a acontecer a usted cosas que usted va a decir: ¿por qué me acontece esto a mí? Esto no me debe de acontecer. Esto debería de acontecerle a otro tipo de personas con comportamientos diferentes a los míos. Pero realmente la vida es así, y muchas veces nos vamos a encontrar con estas cosas. En la vida de cada uno de nosotros acontecen muchas cosas, y de seguro que en usted han acontecido cosas que usted no ha podido comprender. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión les ha sucedido algo que usted no puede comprender? Alguien preguntó por ahí una vez por qué a las buenas personas les suceden cosas malas. Uno no puede comprender ese tipo de cosas. Y yo sé que todos nosotros hemos vivido, y en algún momento quizás nos hemos preguntado por qué nos sucede lo que nosotros decimos no debiera de sucederme a mí, porque no soy la clase de persona a la que le deben de suceder estas cosas. La verdad es que nos gustaría saber el por qué, y muchas veces buscamos y hallamos el por qué. Otras veces buscamos y nos quedamos sin hallar una respuesta a esas cosas. Estas cosas que no entendemos nos llevan muchas veces al sufrimiento, y nos llevan a nosotros a tener que preguntar a los hombres, y también le hemos preguntado a Dios, y aún así la verdad es que en muchas ocasiones también nos hemos quedado sin respuesta lógica. Ni Dios nos ha dado una respuesta, ni los hombres nos han dado una respuesta. Pero cuando nosotros miramos y vamos bíblicamente, nosotros podemos ver que bíblicamente hay respuesta a algunas cosas que nosotros no logramos entender. Algunas cosas que son paradójicas para nuestra vida tienen respuesta en la Biblia. Personalmente me gustaría a mí poder entender todo lo que me acontece. De verdad que sería bueno, ¿verdad?, que ustedes pudiesen entender por qué le acontecen las cosas.
pero es muy triste cuando a uno le acontece algo inapropiado, algo desagradable, y uno no sabe el por qué. Entonces, de ahí la razón que me gustaría entender el por qué me acontece, pero bueno, sé que no siempre va a ser posible, sé que no siempre yo lo voy a poder saber, no siempre usted lo va a poder saber. Alguien intentando comprender la vida, porque el ser humano busca comprender la vida, y alguien intentando comprender la vida, llegó a una la vida del ser humano. Nosotros no somos los diseñadores de ella, por lo tanto, no podemos nosotros entender ciertas cosas. Los pensamientos del Creador son muy diferentes a los pensamientos de nosotros. O sea, Dios no piensa como nosotros pensamos. Él mismo lo dijo. Él dijo ahí en Isaías 55, 8 al 9, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No somos los diseñadores de nuestra vida. De ahí que nosotros no lo podamos entender, pero Dios sí entiende cada suceso. Dios entiende cada acontecimiento. Dios entiende cada proceso que nosotros vivimos. Porque la verdad es que vivimos procesos, y esos procesos que vivimos muchas veces se convierten en procesos dolorosos, muchas veces se convierten en procesos donde nosotros sufrimos demasiado, donde nosotros aún nos turbamos nuestra mente, pero sencillo, porque no podemos entender el porqué de estos acontecimientos. Pero qué bueno saber que Dios no ha perdido el control, y qué bueno saber que Dios no va a perder nunca el control, que Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Él sabe por qué a usted le acontecen cosas buenas y le acontecen cosas malas. Él sabe por qué nos llegan cosas a nuestra vida que nosotros decimos, pero ¿por qué yo tengo que vivir esto? Mejor fuera que lo viviera otra persona. Es más, a veces vemos a otros tan felices y miramos nuestra vida y vemos que nos falta esa felicidad. A veces vemos otros con tanta comodidad y nosotros con tanta escasez que decimos, debería de ser al contrario. Usted imagínese, usted con estos calores caminando 20, 30 calles para llegar a un trabajo. ¿A usted no le gustaría ser el que va en el Ferrari o en el coche último modelo? Bueno, sí, pero así es la vida, nos tocó esa, ¿verdad? Entonces la única manera que tenemos para entender las paradojas de la vida es a través de la revelación que nos da el que diseñó la vida. Si nosotros no miramos la revelación, lo que Él nos deja, no lo vamos a encontrar. Gracias a Él nos dejó esas revelaciones, gracias a Él nos dejó escritas algunas cosas para que podamos tener un poco de comprensión de esos acontecimientos y de esas cosas. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en la palabra. Pero para que esto sea posible, hace falta algo. Por eso no todo mundo lo va a entender. Hay cosas que para poder comprender vamos a necesitar seguir algunos principios. Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 12 al 14, dice así. Primera de Corintios, lo pueden proyectar, capítulo número 2, versículo 12 al 14, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué es? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero note lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que hay cosas que nosotros vamos a tener que discernir, pero lo vamos a tener que discernir espiritualmente. No lo vamos a poder discernir como hombres naturales, sino que lo vamos a poder discernir como hombres espirituales. Hay cosas que el espiritual entiende,
pero otros no logran entender. Por ejemplo, ¿quién le puede decir a uno que dando es como uno recibe? Hay gente que no da porque dice, yo no doy porque si doy me voy a quedar sin nada. Pero la Biblia enseña que es dando como uno recibe. Esto es una paradoja porque es algo contrario a la lógica. Pero el que es espiritual, ¿cuántos espirituales hay aquí? Pero el que es espiritual lo entiende. Y el que es espiritual da. ¿Por qué? Porque sabe, entiende que esto hay que entenderlo espiritualmente y que hay cosas que van a suceder. Entonces, para seguir avanzando en el tema, aclaro seguidamente el término paradoja de una manera más extensa para que podamos comprenderlo, que creo que la mayoría ya lo tienen claro, pero es la coexistencia de dos cosas ilógicas, de ideas opuestas o extrañas al sentir de la opinión común. Bueno, no hablemos mucho de esto porque ustedes ya entendieron, ¿verdad? Pero mirando entonces, volvemos al texto de donde empezamos, ahí en Eclesiastés, donde dice Salomón, vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Mire, la Biblia del día cita este versículo de una manera que nosotros lo podemos entender mucho mejor. Él dice así en la Biblia del día, hasta he visto sirvientes a caballo, y añade aquí, dice, mientras los príncipes marchaban como sirvientes. O sea que los sirvientes iban a caballo mientras los príncipes marchaban como sirvientes. Me gusta cómo lo explica esta versión porque nos hace verlo en un presente, ¿no? En la otra nos puede hacer ver que bueno, los puede haber visto en un tiempo y en otro tiempo, pero esta nos lo muestra en un presente donde esto está aconteciendo. Y las paradojas de la vida realmente son algo que están aconteciendo en el momento presente. Hay cosas que a usted le están aconteciendo hoy que no debieran de acontecerle, que es ilógico que a usted le acontezcan estas cosas. Bueno, lo lógico era entonces que el príncipe fuera a caballo y el siervo caminando, ¿verdad? Como les decía ahora. Pero aquí todo es cambiado. Lo que Salomón vio, entonces se salía de la lógica. ¿Por qué estoy explicando esto de nuevo? Porque es muy importante que entendamos que hay cosas que se van a salir de nuestra lógica. Hay cosas que se van a salir de nuestro razonamiento. Amén. Pero para que no se salga de nuestro razonamiento y para poder entenderlo, vamos a tener que ser espirituales. Si usted es una persona espiritual, usted va a poder entender muchas cosas. Usted va a poder entender el porqué del sufrimiento. Usted va a poder entender el porqué de las enfermedades. Va a poder entender por qué le acontece a usted lo que supuestamente no debiera de acontecerle. En el tiempo de Salomón era ilógico que un príncipe fuera andando mientras los siervos iban montados a caballo. La razón es que en los tiempos antiguos uno de los medios de transportes más mejores eran los caballos. Esto era símbolo de riqueza y era el medio de transporte de los ricos. Todos no podían tener un caballo, todos no tenían la economía para tener caballos. Usted va a ver que los que tenían caballos eran los reyes. Amén. Ahí la Biblia lo muestra, y algunas personas que tenían dinero y eran privilegiados. Salir a caballo por la ciudad daba estatus a quien lo hacía. Usted puede ver ahí en el libro de Esther, ahí nos cuenta que un hombre dijo que a quién va a querer honrar el rey, y pensó que el rey lo quería honrar a él. Y entonces lo que él hizo para sentirse, pensando que iba a ser él, para sentirse honrado por el rey, él dijo, bueno, que lo saquen con el vestido del rey y que lo saquen montado en el caballo del rey. ¿Por qué? Porque ir montado en el caballo, y mayormente en el caballo del rey, esto le daba estatus. Lamentablemente no era para él, era para el que él odiaba, y a él le tocó verlo, y hasta me imagino yo llevando ahí el caballo, llevando el caballo mientras el otro estaba dando ese paseo de honor y ese paseo que le daba estatus. Otro medio de transporte importante que daba prestigio eran las asnas, pero no todas las asnas, eran las asnas blancas. Cuando usted mira en la Biblia, en Jueces 5, 9 al 10, dice, mi corazón es para vosotros
jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. O sea que los caballos y las asnas blancas tenían el privilegio, algunos pocos, de poder montarlo. Era algo importante. Por eso es que cuando miramos esto, mirando el tiempo en el que se escribió, lo podemos entender, porque para nosotros sería muy fácil que cualquier siervo, que cualquier empleado fuera montado en un caballo, ¿verdad? Porque para nosotros esto no representa mayor cosa, pero para ellos en ese tiempo sí representaba mucho. Al parecer entonces los caballos no eran utilizados para llevar carga. Para esto se utilizaban los asnos, se utilizaban los bueyes, y a excepción de las asnas blancas, el caballo entonces era el automóvil más lujoso de este tiempo. Amén. Para que usted me pueda comprender, el Ferrari que quiere por ahí este joven. Entonces en la Biblia encontramos ejemplos de paradoja. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y que hay justo a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Mire lo que dice en Eclesiastés 8:14. O sea, hay a justos que les acontece como si hicieran obras de impíos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona no le debiera de acontecer de esa manera, porque eso es lo que le debe de acontecer a un impío. Pero entonces nos dice que hay a justos que les suceden como si hiciera obras de impíos, y hay impíos a quien acontece como si hiciera obras de justos. Digo pues que eso también es vanidad. O sea que esto, lo que nos está hablando aquí el escritor de Eclesiastés, lo que nos está hablando es mostrándonos una paradoja. ¿Por qué? Porque es ilógico, ¿verdad? Que a una persona injusta le acontezca como le tiene que acontecer a una persona justa. Y lo contrario, que a una persona justa tenga que pasar por sufrimiento, tenga que pasar por dolor, tenga que pasar por adversidad, tenga que pasar por muchos males. Y eso es lo que nos está diciendo. Y así es la vida, ¿verdad? Que hay gente que usted la ve sufriendo, y cuando usted ve sufriendo a esa persona, nosotros podemos decir, esa persona no se merece lo que está viviendo. Esa persona no se merece por lo que está pasando. Y señalamos a otros, y si le está pasando algo, es más, podemos decir, y debiera de pasarle más porque bien merecido se la tiene, ¿verdad? Y uno piensa así, porque uno juzga de esa manera. O sea que si usted es una persona justa, van a haber ocasiones en que a usted no le va a acontecer las cosas para bien, no le van a acontecer cosas buenas, sino que le van a acontecer cosas malas. Y hay personas que no son nada justas, hay personas que son muy malas y le acontecen cosas buenas. Pero ya esto ya está escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no empecemos ahí a juzgar la situación, para que no empecemos ahí a no querer entender. Son cosas que ya están escritas, y así van a suceder, así van a acontecer. Hay mucha gente que no debiera de pasar por ciertas cosas, pero va a pasar por ellas, porque escrito está. Hay gente que no debiera de tener ciertas cosas, pero las va a tener. Entonces Salomón nos presenta esta paradoja, nos presenta esta situación para que nosotros podamos entender cuando acontecimientos no merecidos lleguen a nuestra vida. Recordemos que el diseñador de la vida no somos nosotros, amén, es Dios, y que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, y Él sabe por qué acontecen las cosas así. Él sabe por qué hay que vivir estas cosas en algunos momentos. Las paradojas de la vida son difíciles de entender. Todos esperamos, y yo sé que usted espera, y yo espero que al justo le vaya bien y al injusto le vaya mal, pero no siempre será así. Es más, cuando usted mira la Biblia, usted va a encontrar muchos casos donde el injusto está viviendo mejor que el justo, donde el malo está viviendo mejor que el bueno. Eso lo va a encontrar usted muchas veces en la Biblia.
Así que esto es importante. En mi tiempo de vida, que ya no es poco, que ya es bastante, he visto injustos que prosperan, mientras he visto justos que les va mal. He visto justos que viven malas experiencias y las viven constantemente. Y he visto gente que realmente no se merece nada, y la he visto disfrutar de tantas cosas, la he visto disfrutar de paz, la he visto disfrutar de abundancia, les he visto disfrutar de comodidad. ¿Cuántos injustos hoy están de vacaciones, por allá pasando unas buenas vacaciones en algún lugar lejano, y nosotros estamos aquí pasando calor? ¿Ah? Ellos están dándose la buena vida y nosotros estamos aquí, pero eso no tiene nada que ver, porque así es la vida. Pero va a llegar el tiempo de nosotros. No me comprendieron. Pero va a llegar el tiempo de nosotros, va a llegar el tiempo de la recompensa. Mire, hermano, dentro del mundo cristiano, algunos no encuentran explicación de por qué un buen cristiano pasa por diferentes sufrimientos. A tal punto, como les decía ahora, cuando vemos esto, juzgamos y decimos, no es justo que esto le pase, ¿verdad? Pero la Biblia dice, y esto nos debe de confortar, esto nos debe de ayudar, esto nos debe de animar, esto nos debe de levantar el ánimo cuando la vida nos está dando lo contrario a lo que nosotros nos merecemos. Porque van a haber momentos en la vida en que usted va a recibir lo contrario a lo que usted se merece. Pero hay que entenderlo desde la perspectiva bíblica, hay que entenderlo desde la mente de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea que esa situación difícil que usted vive, esa situación difícil que yo vivo, esa falta de empleo muchas veces, esa falta de economía, esa enfermedad, esa situación que viene y nos golpea, la Biblia dice que nos ayuda para bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda para bien? Porque Dios sabe el propósito, porque Dios sabe la razón de por qué están sucediendo estas cosas. Tanto es así que cuando usted mira las bienaventuranzas, dice bienaventurado el que llora. Y el que llora, llora porque tiene un dolor. El que llora, llora porque tiene una pérdida familiar. El que llora, llora porque tiene un problema. El que llora, llora porque las cosas normalmente no le van bien. Pero la Biblia dice, bienaventurado los que lloran. Ahora, eso lo entendemos nosotros porque seguidamente el texto nos dice, porque ellos recibirán consolación. Pero si el texto no lo aclarara y simplemente nos dejara bienaventurados los que lloran, uno decía, pues que llore otro, porque yo no quiero llorar. Bienaventurados los que sufren, los que padecen necesidad. Hay mucho tipo de bienaventuranza en la Biblia, y es agradable poder ver por qué se convierte en una bienaventuranza. Hay cosas que usted hoy no puede entender, hay cosas que usted hoy no puede comprender, pero se están convirtiendo en una bienaventuranza. Van a traer algo bueno a su vida, van a traer algo bueno a mi vida. Están ahí para permitir luego una bendición. Miren la paradoja de la vida de Pablo. Pablo, un hombre que Dios usaba para grandes milagros, para grandes prodigios, tenía un gran respaldo de Dios, pero él mismo tenía una enfermedad que el Señor no le sanó y que el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Él no entendía quizás el por qué el Señor le dice, bástate en mi gracia. Yo me imagino él queriéndole decir, Señor, pero yo quiero ver más de tu gracia, y para ver más de tu gracia, quítame esta enfermedad. Pero Dios no se la quitaba, porque Dios conocía el corazón de Pablo, y era la manera de que Pablo no se llenara de orgullo, era la manera de mantenerlo a él en humildad.
Entonces esas cosas malas muchas veces están moldeándonos, muchas veces están ahí para guardarnos, muchas veces están ahí para no dejarnos desviar, muchas veces están ahí para mandarnos a la búsqueda de Dios, están ahí para mandarnos al rendimiento a Dios. O sea, están ahí para que nuestra dependencia sea Dios y que no digamos nosotros soy autosuficiente y no necesito a Dios, soy autosuficiente y yo puedo resolver las cosas por mí mismo. Entonces es ahí cuando ya esas cosas, esas paradojas de la vida, nosotros la podemos entender. Yo no sé si el Señor se lo aclaró a Pablo o no se lo aclaró, pero nosotros hoy por medio de la Biblia sí tenemos esa aclaración, y esa aclaración, hermano, me sirve. Esa aclaración para mí es de gran bendición, porque me ayuda a entender lo que yo no puedo entender, me ayuda a ver lo que yo no puedo ver. Y quizás yo puedo decir, bueno, Dios de algo me está guardando con esta mal situación, Dios de algo me está guardando con esta escasez, Dios de algo me está guardando con esta mala economía, Dios de algo me está guardando con lo que yo estoy viviendo. Ahora, esto no es simplemente para consolarlo, esto no simplemente es para animarlo, esta es la verdad de la palabra de Dios. Dios tiene propósitos definidos y Él sabe por qué lo hace. Recuerden que es la mente del diseñador de la vida. Cuando usted aprende a ver esto desde este punto de vista, estas paradojas, estas cosas ilógicas de la vida, cuando usted las permite ver de esta manera, usted puede entender que hay propósitos definidos de Dios, amén, que hay propósitos claros de Dios. Y yo quiero, hermano, permanecer en la voluntad de Dios, yo quiero permanecer en la comunión con Dios. Por eso, aunque yo no lo entienda, Señor, yo no lo entiendo, pero tú sabes por qué lo permites. Señor, yo no lo comprendo, pero sí te comprendo a ti. Entonces yo no comprendo lo que me sucede, pero sí comprendo a Dios y sé que Dios todo lo hace perfecto y que Él lo está permitiendo por alguna razón. Para algo, por algo Dios lo está permitiendo. Por eso vamos a repetir Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito han sido llamados. Todo nos ayuda para bien. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Pero nos ayuda para bien. ¿Quién quiere problemas? Nadie. Pero esto nos ayuda para bien. Ahora, lo que hay que buscar es que podemos aprovechar de esa situación. Porque, hermano, hay situaciones desagradables que las vivimos para que aprovechemos algo y a veces no lo aprovechamos. Hay enfermedades que llegan para que nos humillemos delante de Dios y nosotros no. Antes nos enojamos con Dios. Señor, ¿y por qué no se enferma el hermano Oscar? ¿Ah? Eso pensó alguno y por eso me enfermé yo. ¿Ah? pero es ahí cuando uno tiene que entender esto. Bueno, cuando uno logra entender esto, la vida es más fácil. Cuando uno logra entender esto, la vida es mucho mejor. Pero para eso hay que ser espiritual. El espiritual, hermano, no juzga las cosas a la ligera. El espiritual busca razones de Dios. El espiritual busca un porqué de Dios. Es más, el espiritual puede estar en una crisis bien difícil y darle gracias al Señor y decirle: Señor, gracias por esto que estoy viviendo. Otro no daría gracias, otro maldeciría aún a Dios. Pero, hermano, el espiritual le da gracias a Dios por todo lo que le pasa, por todo lo que tiene que vivir. ¿Por qué le damos gracias? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo y que por algo Él lo está permitiendo. Estoy casi seguro, hermano, que en algún momento de la vida usted le ha preguntado al Señor: ¿por qué me pasan malas cosas si yo te amo? ¿Por qué me pasan malas cosas si yo oro cada día? ¿Por qué me pasan malas cosas si yo sirvo con todo el corazón? Si yo vivo en santidad, si yo trato de hacer lo mejor para ti, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y es que quizás todo lo que vivimos, lo vivimos por las cosas malas que nos pasan, porque son las que nos llevan a buscar a Dios, a estar cerca de Dios, las que nos lleva a orar, las que nos lleva a querer ser mejores. Mira, hermano, la Biblia
La Biblia es muy clara en todos los aspectos. De todo lo que usted quiera encontrar, lo encuentra en la Biblia. Usted encuentra martillo en la Biblia. Usted encuentra lo que usted busque, en la Biblia lo va a encontrar. Y en el Salmo 73 nos presenta a alguien que sufre por la promesa. Asaf, el escritor del Salmo 73, él está sufriendo, él está viviendo una condición bastante difícil, bastante desagradable. Él la está viviendo y le acontecen muchas cosas, y la verdad es que él, por un momento, él no puede entender esas cosas. Por un momento él está confundido. Por un momento él, es más, dice que viéndose en esa situación, dice, por poco y resbalan mis pies. No resbalaron sus pies, porque dice él que Dios lo tomó de su mano derecha. Pero él comenzó a mirar. Él comenzó a ver cómo algunos prosperaban. Si quiere, pongan el Salmo 73 y miramos algunos puntos. Él estaba mirando cómo algunos prosperaban. Él miraba cómo algunos tenían tanto, y se miraba a él y él decía, ¿y yo por qué no tengo nada? Es más, él empieza diciendo, Salmo 73:1, él empieza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Luego dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, y resbalaron mis pasos. Y luego él sigue diciendo, porque tú envidias a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los más mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. O sea que mire que él nos empieza a mostrar cómo estaban viviendo aquellos hombres, pero también nos muestra que él por poco y resbalaron sus pasos. Y es más, él veía la actitud de ellos. Les dice que sus ojos se saltaban de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Él miraba eso y él decía, ¿y yo por qué no tengo nada? ¿Por qué yo en esta situación? Y mire, ese bien malo y cómo vive de bueno. Y a veces hay cristianos que están mirando cómo viven otros, y cuando ven cómo viven otros y lo comparan con su vida, comienzan muchas veces a no entender, porque es una paradoja y no lo pueden entender. Pero él, para resumir, porque se hace largo, para resumir, él pudo entenderlo. Pero ¿sabe cómo lo entendió? Hasta que entrando en el santuario de Dios pudo comprender. ¿Y qué fue lo que él comprendió? Él comprendió cuál era el fin. O sea, en qué iba a acabar él y en qué iban a acabar ellos. O sea, él vio cuál era el fin para esos que ahora los ojos les saltaban de gruesos, para esos que hacían todo lo que se les antojaba al corazón. Él vio el fin. ¿Cuál era el fin? Que no tenían una esperanza de vida eterna, que no tenían una esperanza de salvación. Y cuando él vio eso, entonces terminó diciendo, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. O sea que se comparó ahí, mostrando la torpeza de él, que no entendía. Hermano, hay cosas que uno va a poder entender cuando uno está en íntima comunión con Dios. Hay cosas que uno va a poder entender cuando uno entra al santuario de Dios. Cuando uno entra a esa comunión perfecta con Dios, va a poder entender, hermano. Mire, no mire lo que usted no tiene hoy. Los que hoy tienen todo, mañana van a carecer para la eternidad de todo. Y los que hoy no tienen nada, mañana, si parten con el Señor, no va a carecer de nada, no va a necesitar nada. Mire hermano, lo mejor no es, y esto hay que entenderlo, lo mejor no es el vivir con todas las comodidades, el vivir aquí con demasiada abundancia, con sobra de todo. Lo mejor no es eso, porque esto aquí es momentáneo, esto aquí es pasajero. La edad del hombre son 70 y 80 los más robustos, y los que pasan de ahí solo es la misericordia, la gracia de Dios. Pero lo que viene, hermano, es eterno. Y yo prefiero
que tenga escasez de algunas cosas aquí, pero que en la eternidad yo pueda estar eternamente en el lugar que Dios ha preparado para su pueblo. Yo pueda estar eternamente disfrutando de la salvación. Porque algunos no están mirando cuál es el fin de las cosas, hermano. Y la Biblia nos da ejemplos. El salmista aquí nos habla de esto, entendió el fin. Y cuando usted mira la Biblia, usted se da cuenta que nos muestra el fin de algunos. Había un hombre que hacía banquete con esplendidez. ¿Lo conocieron? Bueno, ahí está en la Biblia. Hacía banquetes con esplendidez. Ese hombre, allá en la casa de él había comida en abundancia. Había fiesta, ahí había todo lo que el hombre natural quiere. Y ese hombre tenía todo lo que se necesita en esta vida, hablando en el término que se hable allá afuera. Pero sabe una cosa, había un pobre, la Biblia lo describe, que estaba lleno de llagas, que venían los perros y lamían su llaga. Y no solamente eso, tenía hambre, hermano. Ahí él deseaba saciarse de las migajas que caían del rico, pero él lo único que tenía era reposo cuando los perros lamían las llagas que él tenía. Era una vida de sufrimiento, era una vida de dolor. Pero sabe una cosa, cuando usted mira, se da cuenta que era un hombre que estaba en lo recto, era un hombre que estaba en lo correcto, era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. Pero paradojas de la vida, a él le tocó sufrir aquí en la tierra, pero luego se cambiaron las cosas. Y luego muestra al rico en tormentos, muestra al rico en sufrimientos, pero muestra al otro en el seno de Abraham. Muestra al hombre disfrutando el otro, al pobre lo muestra disfrutando de las más ricas bendiciones de Dios, siendo consolado allá. Entonces, hermano, lo importante es mirar cuál es el fin. Si usted va a sufrir en esta vida, pero va a sufrir por una esperanza de salvación, hermano, no le desaproveche. No la desaproveche. Lo más importante, hermano, es saber qué es lo que vamos a tener para la eternidad. De nada sirven las riquezas si no vamos a llevarnos nada para la eternidad. Lo importante, hermano, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como siervos del Señor, hermano, es velar siempre por la comunión íntima con Dios. Lamentablemente muchos no velan por la comunión íntima con Dios y la pierden. ¿Por qué? Porque quieren vivir la vida que otros viven. No, hermano, mire, si Dios lo quiere bendecir, Dios lo bendice. Si Dios le quiere regalar una casa, le regala una casa. Si Dios le quiere regalar un carro, le regala un carro. ¿Ah? ¿Es así o no? Porque cuando Dios quiere hacer algo, hermano, Dios lo hace. Dios toca corazones. Dios trabaja con alguien. Dios hace que usted algo reciba. Y no diga, pastor, eso es ilógico. No es ilógico, porque el pueblo era esclavo en Egipto. Y cuando Dios quiso sacarlos y darle riqueza, Dios les dio riqueza. Y Dios le dijo, vayan y pídanle ahí a las mujeres de los egipcios, pídanle oro, pídanle esto, pídanle lo otro, y ustedes van a salir. Y salieron los pobres esclavos, digámoslo así, salieron los pobres y esclavos siendo ricos, porque Dios los quiso bendecir. Y eso era ilógico, que ellos se desprendieran del oro, se desprendieran de la riqueza, pero Dios lo quiso hacer. Mira, hermano, no estemos tan preocupados por las riquezas, hermano, porque de nada nos sirve si nos vamos a perder, hermano. Que nuestra riqueza siempre sea abundante espiritualmente. ¿Ah? Porque aunque seamos pobres, pero que estemos enriqueciendo a otros. Amén. Porque, hermano, ahí consiste nuestra verdadera riqueza. Entonces el salmista vino a entender el valor de lo que él tenía cuando entró en el santuario. O sea, cuando entró en el santuario, él se dio cuenta del valor de lo que él tenía. A veces nosotros no nos hemos dado cuenta del valor de lo que nosotros tenemos. A veces no nos hemos dado cuenta del valor de la salvación. Pero, hermano, la salvación tiene un valor incalculable. La salvación no se puede comprar ni con todo el oro, con todas las riquezas que hay en esta tierra. Eso es un regalo inmerecido de Dios. Amén.
Y el sacrificio en la cruz del Calvario nos da la oportunidad de salvación. Entonces él vino a entender lo que él tenía cuando entró en el santuario de Dios. Cuando usted no entienda algunas cosas, entre al santuario de Dios, busque la presencia de Dios, hable con Dios. Él dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dijo: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertaren, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. O sea que él se dolió. Yo imagino él diciendo: uy, cómo la he embarrado todo este tiempo, porque estaba mal enfocado, porque yo no estaba comprendiendo. Y a veces, hermanos, nos tiene que dar dolor de ver que a veces juzgamos las actitudes de Dios hacia nosotros, porque a veces decimos: Señor, pero como que no eres tan bueno conmigo, porque todo para la hermana Rosa, y para mí nada, Entonces uno a veces, hermano, pero no, tenemos que saber, hermano, que no es de esa manera. Mira, hermano, el Señor es tan bello con nosotros. El Señor es tan hermoso con nosotros, que lo que usted está viviendo, que hoy es una paradoja para usted, tiene una razón en Dios. Dios lo está guardando. Dios lo está ayudando. Alguna soltera puede decir: Señor, ¿y yo por qué no me caso? Y esa que es más fea se casó. Porque Dios la está guardando de un mal marido. Oiga, no escuchen esto, porque parece ilógico. Porque Dios la está guardando de un mal marido, porque Dios la está guardando de un mal hombre. Pero el día que le llegue, si usted espera en Dios, le va a llegar ese príncipe negro. Amén. Pero algunos dicen: Señor, ¿y por qué otras se casan y yo no? Otros: Señor, ¿por qué otros se casan y yo no? Porque, hermano, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Mire, hermano, yo me entregué al Señor y yo no era tan feo como soy ahora. Oiga, y saben, les voy a contar mi testimonio. Y saben, nadie me miraba. Y yo me quería casar y nadie me miraba. Por eso cuando llegó la hermana Sandra y me miró, nos casamos rápido. Pero, hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios lo estaba guardando a uno. Y ¿sabes yo qué comprendí? Yo sí entendí con el tiempo por qué Dios me puso en ese tiempo de espera. Y no se lo voy a decir porque estamos al aire. Pero yo sí pude entender por qué Dios me dio ese tiempo de espera, hermano. Hay cosas que Dios no está haciendo ahora, porque si se las da ahora, no las valora. Porque si les da ahora, no le va a dar el valor que tiene. Y a no darle el valor que tiene, no le va a dar el cuidado que se merece. Esa fue la razón por la cual Dios, no llegué yo a la iglesia y me casé ahí mismo, porque no le hubiera dado el valor. Entonces Dios dijo: ahora, solito un tiempo, para que cuando yo le dé ahí su princesa, la trate como a una reina. Por eso la trato a ella como una reina, le llevo café a la cama. Yo espero que eso cambie, ella empiece a llevármelo ya ahora a mí. Entonces, ¿por qué? Porque Dios me enseñó en ese tiempo para que yo valorara. Que qué bueno hubiera sido que nos llegara y todo se le arregló y vamos para adelante y ya está. Pero hay cosas que Dios no nos da hoy, porque si nos la da, no vamos a saber qué hacer con ellas. Entonces es por eso que Dios lo hace. Entonces, ¿por qué le acontecen malas cosas a las personas buenas? Eclesiastés 8:10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaron el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. O sea, hasta en la hora de la muerte. Hay gente que no se merece un entierro digno y le hacen un entierro digno. Y hay gente que se merece un entierro digno y ni siquiera un ramito de flores había ya. A mí, sabe que me da tristeza, y lo digo de corazón, cuando yo voy a un velorio y yo veo tan poquito de flores.
Y no me da tristeza por el muerto, no, porque el muerto no sabe que hay poquitas flores. Sí, el muerto no sabe cuántas flores le pusieron. Espero que cuando yo me muera me den ustedes un buen ramo. Si no vengo y le jalo los pies, bueno, eso no se puede hacer. Eso no se hace porque por ahí no queda nadie en el aire. Amén. Pero mire, hermano, a mí eso me da tristeza. Y hay gente, hermano, que ha orado rectamente y aún ni siquiera han tenido una sepultura digna. Amén. Y otros que han obrado incorrectamente, hermano, pero ¿sabe una cosa? No han tenido una sepultura digna, pero van a participar de la primera resurrección. Y eso es lo más importante, amén. La sepultura es lo de menos, con tal que participen de la primera resurrección. Yo recuerdo a alguien que ni lo iban a velar, simplemente lo iban a sacar de la nevera y era para llevarlo y ya enterrarlo. Y cuando yo vi ese caso, a mí me causó mucho dolor y me causó mucha tristeza, porque yo dije, no, esto no puede ser así. Pero la Biblia dice que así va a suceder. Hay gente que se merecía un buen entierro y no lo tienen. Pero, hermano, lo más importante es, como les decía yo, tengamos parte en la primera resurrección. Dios sigue teniendo el control, hermano, de todo. Nada se puede salir de las manos del Señor. Él sabe el porqué de cada cosa. Él sabe el porqué de cada sufrimiento. Él sabe el porqué de lo que usted está viviendo hoy. ¿Por qué no nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor? Y le decimos, Señor, he logrado entender un poco. ¿Cuántos hoy pueden entender un poco más la paradoja de la vida? ¿Cuántos pueden entender hoy un poco más lo que de pronto les está aconteciendo? No mire lo que usted no tiene. Mire lo que usted tiene. No haga como Asaf, que se puso a mirar lo que otros tenían y se olvidó lo que él tenía. ¿Sabe una cosa, iglesia? Lo que nosotros tenemos es de más valor que lo que tiene el hombre más rico de esta tierra. Yo se lo voy a repetir porque algunos como que tienen los oídos tapados. Lo que usted tiene, lo que esta iglesia tiene, lo que la iglesia del Señor tiene, es de más valor que lo que tiene el hombre más rico de esta tierra. Así que no mire lo que no tiene, mire lo que tiene y usted va a poder ser feliz. ¿Sabe una cosa? Yo creo que a partir de ese momento la vida de Asaf cambió. La actitud de él cambió. La cara de él fue otra. Yo me lo quiero imaginar sonriendo. Una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y por qué está acá contento si usted no tiene nada? No tiene nada. Ay, usted es el que no sabe lo que yo tengo. Pero si usted supiera lo que yo tengo, también usted lo quisiera tener. Hermano, lo que usted tiene es maravilloso. Lo que usted tiene es especial. Amén. Porque tener una comunión íntima con Dios no es de todos. Tener una comunión íntima con Dios no es de todos. Y usted la tiene, usted la puede tener. Así que oramos. Y si usted está sufriendo, ya no pasa nada. Porque hoy usted se va de aquí con un consuelo. Hay cosas que tienen que acontecer así. Pero el diseñador sabe que Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, aquí estamos en esta tarde, pudiendo comprender, Señor. Aquí estamos, Señor, comprendiendo el porqué, Señor, de las cosas. Oramos por los hermanos y amigos que están conectados, para que tú los bendigas y nos despedimos de ellos en esta hora. En el nombre